Bienvenidos. Aquí en institución universitaria a veces pasan cosas como esta, que de pronto nos integramos para temas de clase y pues no es que combine más la delantera del Santa Fe, pero digamos que lo que tratamos de hacer es que ustedes encuentren que estas mallas curriculares y esta vida académica se puede desarrollar desde distintos ángulos y todos los profesores estamos como muy comprometidos con ese proceso. Una materia aislada como comunicación oral y escrita, donde siempre les estoy haciendo referencia a cómo concebir los procesos de comunicación, las responsabilidades de cada quien, entender por qué razón nosotros tenemos una materia como esta dentro de la malla curricular, pues nos hace pensar, bueno, ¿y cómo la conectamos? Entonces, suele suceder que los profes, como Cecitar y yo, que somos repartner en esta situación de academia, compartimos experiencias. A mí siempre me preocupa y le digo, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo sientes a tus hijos? Y él me va contando y vamos ajustando, porque pues la idea es que nosotros tenemos que alcanzar unos resultados de aprendizaje y dentro de esos resultados de aprendizaje, siempre digo yo desde el pensamiento complejo, desde el punto de vista que en interdisciplinariedad estamos aportando al conocimiento de ustedes. Y están definiendo en la clase del ingeniero Cecitar la administración. Entonces yo dije, un momento, pero ¿qué pasó con el tema de administración y cómo le fue a los niños? Y entonces me dice, no, yo tengo ahí como algunas situaciones que me están dejando pensar y cierto, Cecitar, entonces su merced comparte esa parte mientras yo voy aquí también compartiendo un poquito la pantalla. Pues era tal vez referente al ejercicio que hicimos anoche de construir definiciones, que yo les dije que no le fueran a contar a la profe, pues porque qué pena. Pero es simplemente, yo no sé si tal vez les he contado a ustedes también el tema de los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho dicen módulo visto, módulo olvidado. Esa es una frase célebre. Sí, entonces dice uno, bueno, oiga, ¿y ustedes cómo le hacen? O sea, que ustedes mañana tienen un lío laboral y ¿qué hacen? O sea, cuando estén en el ejercicio. Si se olvidaron de laboral 1 y laboral 2 y todo lo que vean, entonces, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a defenderse? El tema es de apropiarse, de interiorizar lo que nosotros vayamos viendo en las asignaturas, en las diferentes asignaturas, e ir haciendo como las conexiones, por qué se relaciona comunicación y oral escrita, o qué tiene que ver en nuestro programa, lo que estamos viendo de fundamentos. Claro, aquí perdonarán los compañeros de sistemas y de industrial y ustedes de qué están hablando, pero creo que a ustedes también les interesa este tema, porque el profesional, el antiguo y el moderno, tiene que comunicarse. Yo les digo a ustedes siempre, ustedes no es que llegaron a una empresa y son una isla o van a vivir en una burbuja, no. Ustedes van a tener que comunicarse con el proveedor, con el cliente, con el Estado, y en esa interacción, ¿qué van a hacer? Entonces, la importancia, digamos, que esta asignatura en particular tiene, pues, en el sentido que es transversal, pues, con todos los programas en particular. Entonces, anoche estuvimos haciendo un ejercicio, yo no sé si se acordarán o ya se les olvidaría, porque como de la noche a la mañana se nos pasa todo. Entonces, anoche hicimos un ejercicio de construir definiciones a partir de una oración. Entonces, por eso era que les decía que que no te fueran a contar a ti, porque qué vergüenza tan infinita. Más o menos fue lo que pasó anoche. Pues independiente de lo que son los temas propios de nuestra asignatura. Ok. Bueno, aquí realmente lo que, la dinámica que hay detrás del proceso comunicacional es la cohesión. ¿Y por qué la cohesión? Porque nosotros como seres somos seres
integrados desde el punto de vista del pensamiento, integrados desde el conocimiento, y pues no nos desarticulamos, y a veces la academia pareciera que estuviera desarticulada, o sea, una materia como comunicación oral por aquí y por el otro lado ¿cómo se llama la materia que tú dictas, Cecitar? Fundamentos de administración y dirección. Fundamentos de administración y dirección, y por lo general siempre estamos haciendo disertaciones. Y llegamos a un escenario común, y el escenario común es: defina la administración. Y entonces, cuando yo digo, bueno, pero ¿cómo les fue con esa emoción y esperando que les hubiera ido muy bien? Digamos que siempre que les digo yo, cada vez, nadie habla de lo que no conoce, y no escribe de lo que no conoce. Por lo tanto, la primera referencia sería entrar a buscar qué dice una definición específica acerca de lo que yo quiero precisar. ¿Por qué razón? Hemos visto en este curso que lo primero que está ocurriendo es que si estamos interactuando dentro de un escenario del nosotros, necesariamente todos los términos, las palabras, el concepto, el tema, tiene que estar en un escenario común, pues no solamente desde el punto de vista del interés general, sino que tiene desde la convención el mismo sentido, es decir, la misma concepción de lo que se está hablando. Entonces, yo digo, listo, vamos a construir texto. Y por allá tienen en su tercera nota una presentación o exposición que tiene que ver con la presentación de sus carreras, con su perfil profesional, con las oportunidades laborales, y pues obviamente eso toca necesariamente sus intereses, y sus intereses es que se matricularon en 3 programas. En el caso de este curso, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública, porque además también hay un tema común para todos, les interesan esos temas, ¿cierto? En ese orden de ideas, empecemos a definir. La pregunta de ayer era, bueno, ¿y qué es administración? ¿Cuál ha debido ser la primera reacción que ustedes tienen según el parámetro de comunicación oral y escrita? De pronto, en un escenario coloquial, yo doy una definición de administración, pero obviamente estoy vinculado a la academia y me matriculé en un programa que toca los temas administrativos. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago? Pues busco en el diccionario qué es la palabra, qué significa la palabra administración. Entonces, muchas veces, que eso tal vez lo he comentado, pero no lo he comentado, digamos, ampliamente o abiertamente. Siempre todos vamos a tener un vacío y siempre vamos a querer llegar a la definición, pero de pronto la academia nos intimida y ahí perdemos un poquito lo que podría ser como la actividad como repentista de pensar, de conectar ideas, de buscar etimológicamente el significado de la palabra. Entonces, a lo que queremos llegar, Cecitar y yo, hoy, es que un principio fundamental de la administración o definir la administración no está separado para ustedes desde la actividad de la academia de un proceso de comunicación. O sea, yo creo que todos trabajan, porque aquí yo no veo ninguno pues que no esté como en edad laboral, y todos ya tienen una referencia de trabajo. Todos ya tienen una referencia de haber ido a una organización. Entonces, se trata de empezar a buscar alternativas para construir un concepto. Obviamente, ese concepto debe tener esa condición de la universalización del concepto, que para todos tenga un escenario común. Nosotros nos encargamos, o el profe César se encarga de darles desde el punto de vista del planteamiento de las distintas teorías de Chiavato, de Taylor, qué sé yo he visto por allá tangencialmente, pero que para ustedes son el pan de cada día, qué es lo que dice cada quien de la administración. Y así empezamos nosotros a
colaborar desde las distintas asignaturas para fortalecer el pensamiento. Y me pareció extraño no encontrar una facilidad en la definición. Y yo quisiera preguntar cómo, por qué. O sea, cuando hacen el ejercicio para los administradores, cuando hacen el ejercicio anoche y se pierden en eso, ¿qué es lo que les impide llegar como a ese concepto? O sea, ¿qué pasó en su mente? A ver, nosotros en comunicación manejamos lo siguiente. Desde el punto de vista de construcción de texto, es decir, estructura lingüística, la palabra administración corresponde a una A, D, M, N, I, S, T, R, A, C, I, O, N con tilde en la O. ¿Y por qué con tilde en la O? Porque es palabra aguda que tiene sílaba tónica en la última sílaba. Fuera de eso se tilda porque termina en vocal en N o en S, ¿cierto? Y a partir de allí empieza a aparecer una imagen que se llama la imagen acústica, que esa imagen acústica es cuando yo escucho la palabra administración, pues inmediatamente yo lo junto con los conceptos que yo tengo en mi mente, porque yo ya tengo una experiencia, porque he oído más o menos acerca del tema, porque elegí una carrera que se llama administración, porque me gusta X, Y, Z, situación de esto, y empiezo a hacer unas conexiones, y eso es un proceso comunicacional. Un proceso comunicacional que tendría que tener desde la argumentación una serie de conexiones desde mi clase, por ejemplo, de lo que es comunicación oral, desde el proceso en sí mismo, que es un proceso complejo, que tiene varios intervinientes, que tiene, digamos, la presencia de ese signo, de ese significado y de ese significante. El significado general de la administración lo vamos a encontrar en un diccionario. El significante empieza a tocar sus vidas y empieza a tocar sus vidas. ¿Por qué la administración es para mí un escenario que además yo voy a tratar de volver profesional dentro de esta actividad? Porque estudio administración de empresas, porque estudio contaduría pública, que el escenario de la contaduría pública es dentro de la administración, porque es el tema de las finanzas y los números. Y desde el punto de vista de sistemas también, porque pues obviamente es en estos escenarios donde puedo lograr la implementación, digamos, como de algunas redes y de algunos lenguajes y de algunas cosas que pueden facilitarle la vida a los que trabajan. Y laboralmente nos encontramos todos en el mismo recinto. Entonces, bloquearse ante un análisis, pues digamos como que yo echo mano de lo que aprendo. Esa es la función de una materia como comunicación oral y escrita, ayudarles a producir digamos, ejercicios de socialización. Ahí ya lo que hay internamente es el concepto como tal. Entonces, ¿qué pudo haber pasado anoche? O sea, ¿cuál era el bloqueo para definir ese escenario común? Pregunto yo, ¿no? Pues, o sea, sí se puede saber. Ya sé, los ratones salieron ayer y se comieron la lengua de todos. Ya sé. Estamos armando el concepto, profe, no es un momento. Eso, perfecto. Perfecto. Armemos el concepto a ver qué encontramos, porque es que, pues se trata de eso, se trata de compartir estas situaciones que de pronto, pues no sé, no sé cómo abordarlo. ¿Qué se te ocurre a ti, Cecitar? No, yo normalmente a mis cursos les hablo mucho yo les chicaneo con la metanoía. Y entonces les Tu cuento merced que, se pone pesadísimo. sí, no, pero sencillo, yo les cuento simplemente que mañana, por ejemplo, que la semana entrante, por ejemplo, cuando nos visite el ministerio, que parte del ejercicio es contarle al ministerio nuestro modelo pedagógico. Sí, correcto. Y les contamos y les chicaneamos al ministerio. Le decimos, aquí nosotros, nuestro modelo pedagógico se fundamenta en la metanoía. ¿Y qué es la metanoía? Bueno, que la famosa transformación, pero yo lo digo en términos muy sencillos, yo no puedo hablar en términos muy académicos, ¿cierto? Y, y les hablo mucho de empezar a asumir el rol que cada uno de nosotros tiene. Entonces,
el administrador tiene que empezarse a creer que es el administrador y a hablar como administrador en términos académicos, en términos técnicos y demás, ¿cierto? Porque, como dices tú, al final ellos van a hacer una presentación en tu asignatura y en la mía también van a hacer otra presentación. Entonces, eso de alguna manera les va ayudando a soltar, digamos que lo que es el lenguaje. Pero si no nos apoyamos, si no ayudamos, leyendo, escuchando, escribiendo, yo también les digo, yo a todos mis cursos de todos los programas, yo les hago parciales escritos. ¿Para qué? Para que escriban. Porque si no, entonces cuando lleguen ya, cuando de verdad ahora sí son profesionales, porque ese es el problema, que se creen que son profesionales ya cuando están únicamente recibiendo el cartón, o cuando llegan a la sustentación. Tengo para contarles simplemente, por ejemplo, tengo la oportunidad de ver todas las sustentaciones que hacen de todos los programas. Y cuando llegan a hacer esa sustentación es un parto, para muchos es un parto, porque se asustan, porque se traban, porque no encuentran las palabras. Entonces, de alguna manera, yo pensaría que estos ejercicios que hacemos en muchas asignaturas a lo largo de esos 3 años, pues están diseñadas y están, digamos, desde el punto de vista pedagógico, buscando la manera de que ustedes encuentren la forma de desenvolverse para que al final, cuando ya vayan a ser profesionales o estén en el ejercicio de su profesión, pues se desenvuelvan con tranquilidad, con soltura, y no tengan dificultades de comunicación. Yo lo abordo así, sencillamente diciéndoles que tienen que creerse desde ya su rol e ir asumiendo el vocabulario académico y técnico que vayan recibiendo en cada una de las asignaturas. Muchas veces les digo, pues es que de pronto en su casa, por ejemplo, llegan y a hablar de manera diferente a lo que hablan todos los días, utilizando términos que de pronto escucharon en la clase y les pareció que en algún momento en su casa los podían hablar. Y entonces en la casa, ¿qué les van a decir? Uy, no, pues ¿qué vamos a hacer con el doctor? No importa que en la casa nos hagan bullying, pero nosotros tenemos que empezar ya a cambiar el vocabulario, a utilizar la gran cantidad de palabras nuevas que nosotros estamos encontrando en la academia, en las clases, ¿cierto? Y eso hay que empezarlo a utilizar, creo yo. Me parece a mí que debemos hacerlo así. O ustedes como estudiantes pues deberían empezar así. Depende de la asignatura que yo esté dictando. También les recomiendo mucho, por ejemplo, escuchar Javeriana. La Javeriana entre las 6 y las 8 de la mañana yo les he dicho, sobre todo cuando dicto fundamentos de micro o fundamentos de macro. Les digo, escuchen esa emisora porque ustedes aquí tienen una clase de economía, pero poderosa, con los mejores economistas y analistas del país. Me cuesta mucho trabajo que la escuchen, ¿cierto? Por estos días, por desgracia, Giovanni, ¿tú la has escuchado en estos días? Sí, señor. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Pues habla mucho sobre el incremento del dólar, de que posiblemente este año termine sobre los 4.000. También hablan que Estados Unidos sacar las reservas de petróleo por lo que está muy costoso y lo de Nutresa, que es un tema que tocan a diario también. Sí, correcto. Entonces, gracias, Giovanni. Entonces, digamos que a partir de esto, yo les he El grupo dicho. Gilinski. Exacto. Entonces yo les digo, con que en este módulo yo logre que Giovanni se quede con el hábito, pues madre, hice la tarea. Pero claro, quisiera que todos se quedaran con el hábito de escuchar la emisora, porque, insisto, es una clase de economía, pero de primerísima, que seguro no la dicta ni el CESA y el vecino, ni los Andes, ni ninguna. Es una clase de economía poderosísima. Y ahí uno va aprendiendo muchas cosas, no solamente en el vocabulario, en los términos, sino en la realidad nacional e internacional, global, ¿verdad? Hasta allá voy yo. Correcto. Y ayer, que es que me sigue causando curiosidad, ¿por qué no pudimos definir la administración? O sea, el bloqueo, Sí. ¿cuál era? No, yo no sé, es que ayer ¿Sobre qué dial está la emisora? Pregunta Jonathan. 91.9 o en internet la consiguen. AM.
Es 91 FM. Bueno, el tema ayer es que les decía yo, estamos viendo las teorías administrativas y se pone ese tema como denso, como harto, como que, ay, qué pereza, como que repitiendo todas las teorías como lo mismo, solo que hay algunos cambios en algunos principios y ya. Pero a la larga pues uno nota que se empiezan a bostezar y ay, es que algunos se me empieza a cerrar los ojitos por allá a soñar. Entonces anoche decía, bueno, pues hagamos una revisión de qué es la administración, porque pues ya llevamos casi la mitad del módulo y yo no sé a estas alturas si sabemos qué es administración, porque somos administradores. A los compañeros de contaduría les he dicho, durante este mes ustedes son administradores, olvídense de la contaduría. Y entonces nos poníamos a hacer el ejercicio de repasar y decir, bueno, ¿qué es administración? ¿Qué es administrar? Y entonces pues nos intentamos como ponernos a hacer las definiciones de qué es eso. Finalmente, pues, como te decía hoy, logramos hacer el ejercicio primero de qué es una oración, de qué es lo que es, cuáles son sus partes, y a partir de ahí entonces empezamos a construir. Finalmente logramos construirla, hicimos un gran equipo y logramos construir lo que nos parece que es la administración desde nuestro punto de vista con lo que tenemos en la mano, ¿cierto? Con los conceptos que hemos visto y demás. Ok, entonces Eso es. propongo un reto. En este momento vamos todos a anotar, como si estuviéramos en un concurso de televisión, palabras clave para la administración. Incluso yo diría que, pues obviamente desde el punto de vista de la contaduría, que es la administración desde el punto de vista contable, es importantísima. Primero porque implica es que yo nunca he estado de acuerdo, afortunadamente las normas de la contabilidad y todo eso han ido medio cambiando, pero yo no concibo que si me quebré en agosto de este año, me lo digan en marzo del año entrante cuando se presente el estado de resultados. Por Dios santísimo, que no seamos proactivos desde el punto de vista de evitar que las organizaciones se quiebren porque los resultados aparecen en marzo y entonces como que estamos cambiando esa contabilidad y la estamos presentando como defecto compositor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la contaduría dentro de una organización? Pues prácticamente, aparte de su ciclo vital, de lo que tenga la compañía de organización, que se dedique a la venta, que se dedique a no sé a qué, pero desde su ciclo vital no importa, es fundamental tener un pilar financiero. Y ese pilar financiero no se da si la contabilidad no está ahí y si los principios fundamentales que aprendemos nosotros en contaduría no se dan dentro de la organización. Entonces es administrar el recurso de una organización. Entonces cada quien desde su fuero podría empezar a anotar una serie de conceptos claves. Anotemos conceptos claves, palabras claves que tengamos allí, además porque los voy a poner a construir texto según la estructura formal de cómo deberíamos escribir párrafos y cómo deberíamos definir las frases, por ejemplo, y qué sentido tiene hacer una cantidad de procesos de autorregulación de redacción para que al final el texto nos salga bien. Entonces vamos a trabajar con doble vía. Nuestro propósito va a ser la definición de la administración y estos temas que a ustedes les interesan, que son pues realmente su ejercicio profesional. Y pues vamos a empezar con anotar una serie de palabras que están relacionadas con eso. Desde el punto de vista de los sistemas, desde la contaduría, desde la administración. Vamos a botar corriente ahí un ratico y cuando ya tengan una lista como de unas 10 palabras, me cuentan. Sí, qué pena con los compañeros de sistemas. Pensarán, bueno, ¿y aquí qué pasó con nosotros? No, pero pues es que ellos también son parte fundamental. Sí. Son parte fundamental porque es que hoy ellos son los que sostienen todos los procesos. Es decir, ¿qué hace uno con un buen pretexto para hacer empresa? Con un grupo maravilloso que le sostiene todo, pero cero conectividad en la organización, ¿no? Pues ahí sí, de verdad que el soporte, pues, que se le da a todo lo que uno hace, no. Pero, ¿sabes qué me parecería interesante escuchar a un compañero de sistemas respecto de este tema que estamos hablando?
porque ellos se especializan en escribir en otro lenguaje, ¿cierto? Nada que ver con escribir cosas como las escribimos los mortales común y corriente. Ellos escriben en otro lenguaje y son expertos en otro lenguaje. Pero, ¿cómo ven el tema de la redacción? Yo he tenido clases con algunos grupos de sistemas y yo les digo, venga, ustedes no deben pensar, o sea, ustedes los ingenieros de sistemas tienen que, no pueden seguirse viendo como programadores, como reparadores de computadores, porque en la mayoría de las empresas al ingeniero de sistemas como que lo tienen es para apagar incendios. Se me fue la red, ingeniero. Se me apagó el equipo, ingeniero. Entonces va el ingeniero, apaga la vela y ya. No, además son inabordables porque siempre los tienen escondidos, ¿no? Y que son genios que están por allá trabajando aparte. A mí Exacto. siempre esta asignatura de comunicación oral y escrita me toca con las carreras más difíciles para producción de texto. O sea, a mí nunca me pueden dejar con comunicación, no. Siempre tengo que estar con aquellos a los que de pronto no les gusta hablar, no les gusta construir un texto. Y con el agravante, pues, de que estamos todos, bueno, acá si la media de haber leído un libro era 1.3 libros al año, que es la que teníamos en el colombiano, aquí ya tenemos 2, ya, o sea, 2 más del curso, más el 1.3, más uno que leímos por allá hace un rato, ya tenemos 4.3 libros al año. O sea, este curso ya es, pero sobrado. Y lo que nos falta, porque cada uno tiene su libro y entonces eso es importante. Pero de verdad que es que hay profesionales a los que no les gusta escribir y no les gusta comunicar. Yo hago todo el esfuerzo del mundo porque les guste. ¿Cómo será que hasta les leo mi libro amado, que es Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra? Ya he logrado conquistar corazones. Ya ayer un compañero me dijo, mire, el libro me enamoró y estoy lejos de mi casa, tengo a mi mamá lejos, la tengo olvidada, quiero comprar el libro. O sea, ya hay emoción, ya hay pasión detrás de todo esto. O sea que la tarea la estamos haciendo, Cecilia. Entonces, ahí vamos. Kibo, ¿ya tenemos la lista o la cháchara no nos ha dejado? Aldo ya tiene esos ojos como si le fuera a echar gotas yo. Estoy pensando, profe. ¿Está pensando? Bueno, mijo. Señora. Sí, madre, si está caliente, sí. Señora. Juan David, pero le pone quesito. Si la guapanela está caliente, le pone quesito. Sí, bueno, que él está atendiendo a la más importante de la casa, que es la mamá. Sí. Entonces avisan, empiezan a levantar manos y empezamos a ver qué va a pasar en esta ponina, así decía un amigo mío de Ocaña. Muy lindo, vamos a una ponina. O sea, todos ponen, ¿no? Con la pirinola. Yesid, ¿ya tenemos las palabrejas? ¿Ya tienes lista y todo? Sí, profe, ya tengo algunas. Bueno, Miguel Ángel Ospina. ¿Su merced ya casi? No se ha podido abrir ese micrófono. Tati Gutiérrez. ¿Su merced ya está lista con esa lista? Sí, señora. ¡Súper! Lady Hernández, chinita de mi corazón. Ya tengo ¿Listo? algunas. Bueno, listo. Bien, vamos bien, vamos bien. Kimberly, ¿su merced ya tiene? ¿Lista? Algunas, profe. Bueno, José Luis Ortiz, ¿si estás por ahí o estamos en sesión de espiritismo? Manifiéstate. Ay, mire lo gordo ahí bien atento y todo eso. Jonathan, ¿su merced ya tiene la lista? Estoy en esas, profe. En las que se me Bueno, fue el internet. ay, Dios santo, pero bueno, gloria a Dios que mantenemos la sesión viva con todo internet que se fue. Bueno, entonces para que se vayan emocionando, yo por aquí, que soy la que menos sabe de esos temas, encontré administración,
femenino, que es lo que hemos estado discutiendo en muchas clases. La administración, femenino. Acción de administrar, gobernar, organizar una economía. Abro comillas, la administración y gestión del parque natural depende del Ministerio de Agricultura. Segunda acepción, conjunto de funciones que se realizan para administrar. Entonces, a veces nos encontramos esta definición que, como quien dice, están haciendo las definiciones con base en el ejercicio mismo de lo que implica el concepto. Por aquí otra cosa que me encuentro dice evolución, avance, enfoque empresarial, toma de decisiones, administración de equipos y los benditos fundamentos, mi Cecitar, que en eso sí yo pues tengo una versión de 1980, que es la de planificar, organizar, ejecutar y controlar. Eso fue lo que yo vi en fundamentos de administración en mi carrera de comunicación social. Y luego aparecerán otros conceptos un poco más complejos, más duros, más difíciles de definir. Como dicen los ocañeros, por ahí, digo, los venezolanos, por ahí van los tiros. Estamos llegándole al punto de la definición. ¿Sí? Entonces, Cecitar, su merced va a ser allá de juez porque es el que sabe. Yo no de eso no tengo ni la menor idea. Entonces ya tenemos unos recursos que son los que hemos puesto en esa lista, ¿verdad? Como palabras clave. Sí. Entonces, si tenemos una metodología que es la de las 5W, entonces la pregunta de Cecitar el día de ayer es, bueno, defina un poquito la administración. Y digo yo, pues no me separo de mi clase. ¿Qué es la administración? ¿Quién está dentro del concepto de la administración? O sea, ¿qué papel voy jugando yo? No importa la disciplina. Es que aquí ahorita todos estamos formando parte del equipo organizacional. Entonces, unos desde la administración de empresas, otros desde la contaduría, otros desde la ingeniería. ¿Quiénes son los que están ocupando los lugares protagónicos de este ejercicio? ¿Cuándo hacen la tarea? ¿Cómo la hacen? Y ahí empieza ese cómo a tomar un papel muy importante dentro de la definición. Entonces, cuando yo voy a salir de ese rollo, que es lo que siempre les he dicho, pues es decir, estas metodologías que nosotros vemos, la metodología, por ejemplo, del árbol. Estuvimos viendo la metodología del árbol abordando un poquito lo que son los proyectos, cómo poder identificar dentro de muchas cosas una temática que yo pueda desarrollar sin necesidad de tener un escenario grandísimo de opciones, sino que tengo que sacar las tijeras de podar esa copa del árbol y empezar a ser práctico y tratar de minimizar el concepto. Entonces, pienso yo que con base en esta lista vamos a empezar a jugar. Mientras ustedes van pensando en algunos conceptos, yo les voy a mostrar algo. Y entonces, pues es parte ya de lo del escenario de mi clase y es cómo empezar a construir un texto. Recuerden que los procesos de manejo de lengua, es decir, el lenguaje verbal puede ser escrito o puede ser oral. Y repito, ¿por qué? Porque utiliza el verbo. Es decir, el verbo es nuestra estructura de lengua. ¿Y qué tiene nuestra estructura de lengua? Primero, pues obviamente tiene un acuerdo, una convención. Si yo le decía hoy a Cecitar, bueno, si yo te digo que hay ensalada para el almuerzo, hay ensalada de biribincho con chocosuelas, y entonces tú me dices, bueno, de pronto las chocosuelas yo las he escuchado en alguna parte, pero los biribinchos, ¿qué son? Inmediatamente uno tiene la mente vacía. ¿Y por qué tiene la mente vacía? Pues la tiene, ay, sí es cierto, como dice mi sobrina, vacida. La tiene uno vacida porque uno no tiene un referente previo. Cuando uno ya ha recurrido en la vida y ha hecho todo el proceso de adopción del lenguaje, ese lenguaje lo tiene depositado ahí en una caja
bueno, los hombres tienen una caja diferente, ¿no? Que es la caja del nada. Nada. Esa caja es muy importante. Las mujeres sí estamos como mesita de noche llena de cositas. Eso sí, todo lo tenemos aquí y tenemos una forma particular y es de recordar con una facilidad inmensa. Pero eso es cuestión de, eso se lo preguntamos al psicólogo, a John Gray, para encontrar la diferencia entre hombres y mujeres. Pero en general, todos tenemos una serie de conceptos acumulados que además tienen significado. Y ese proceso del que estaba hablando Cecitar, que es la metanoía, es que nosotros en nuestro modelo pedagógico los profesores solamente somos facilitadores de un proceso. Ustedes son los actores del proceso. Ustedes son los que realmente tienen el conocimiento. Ustedes son los que traen una realidad, los que traen una experiencia, los que ya traen un recorrido. Por eso les digo a ustedes ya están más allá del bien y del mal porque todos se ven recorridos, o sea, todos han tenido trabajo ya, o sea, están en esta vida funcionando desde hace mucho tiempo y tienen un concepto previo. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso de construcción de texto? Echamos mano de todo lo que tenemos en la caja y en la caja es mucho. Entonces, nuestra lengua obviamente recurre a una convención. Todos más o menos pensamos lo mismo de lo que significan esas palabras. Otra cosa es el significante, que es lo que para ustedes representa esa palabra. Y es la sensibilidad, es donde ustedes sienten que definitivamente hay una motivación para poder estudiar lo que están estudiando, que es que han visto que definitivamente les hace falta. A veces uno le pregunta a los abogados, ¿y por qué estás estudiando esta carrera de Derecho? Porque estoy aburrida de que la gente trate de pasar por encima del otro, porque estoy aburrida de la norma que no funciona, porque estoy aburrida del tema de corrupción y yo quiero aportar, yo quiero llegar al Congreso, yo quiero hacer leyes, yo quiero hacer normas, quiero defender al que no tiene la posibilidad. Entonces uno tiene una razón para estar dentro de estos escenarios de academia sumamente fuerte. A ustedes lo que les llama la atención efectivamente es el proceso de compañía. En eso nos parecemos en algo porque yo pues también, como les he contado, mi especialidad está en la comunicación organizacional. Y esa comunicación organizacional hace que yo luche por una realidad de unos comunicadores que ya dejaron de hacer carteleritas de felicitación de cumpleaños dentro de las organizaciones y tengo con mi gente que hacer ver que el proceso de comunicación es vital para el desarrollo de las empresas. Entonces, pues contamos ya con una base que es una identificación de palabras que son las que ustedes están anotando allí, que además esas palabras tienen sentido, que ustedes tienen un principio de vida porque obran a partir del significante, tienen una motivación y esa motivación ahora hay que dejarla ver a partir de una definición con mucha vida, porque ustedes son los que le ponen vida a lo que están haciendo. Y nosotros pues tenemos que de alguna manera decirles, aquí en Universitaria somos pasión por triunfar. Desde donde se vea la pasión, desde donde se vea es que nosotros podemos, digamos, como trabajar. ¿Quién prendió el radio? Hola, que la hora de las noticias es más tarde. Alguien está compartiendo la música, pero no sé quién. Está tan divertido el discurso que pusimos música. Y entonces está tan divertido el discurso que nos fuimos con la música y la profe allá, pesadilla número 5, hablando bobadas. Listo. Entonces, nosotros tenemos palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras son las unidades mínimas con sentido completo. Y nosotros podemos empezar a armar frases con sentido completo. Decir buenos días, frase. Decir feliz cumpleaños es una frase. Pero cuando unimos una serie de conceptos y de palabras, estamos uniendo para concebir frases. Las frases, unas sumadas a otras, hacen oraciones y las oraciones hacen párrafos. Para que tengamos, digamos, como una resolución
metodologías que nos pueden llevar a una buena y fácil construcción de texto. Entonces recurrimos a lo que ya habíamos dicho. Nosotros somos claros, no somos ambiguos, trabajamos con palabras conocidas, utilizamos conectores, le pegamos a la cohesión. Toda esta cantidad de conceptos que son fundamentales para poder tener una buena redacción. Utilizamos los signos de puntuación que son fundamentales para esto. Definimos las palabras a utilizar desde su sentido, es decir, desde la utilización adecuada de la palabra. Cuando redactamos, no repetimos términos y le apuntamos a la claridad, a la sencillez y a la concisión. En este orden de ideas, encontramos que estas frases tienen un esquema muy fácil para una buena redacción. Entonces, primero, el quién. Después del quién, inmediatamente añado acción. ¿Y quién tiene la acción? El verbo. Luego, agrego el qué de la información y posterior a ello, el quién o los complementos circunstanciales, que ustedes saben que los complementos son de modo, de tiempo o de lugar, que serían los que específicamente me estarían dando respuesta a las otras W. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, en el caso de que yo tenga una opinión manifiesta? ¿Qué estamos tratando de evitar aquí? Estamos tratando de evitar la construcción de frases equívocas, es decir, chaquetas para hombres de cuero y vendo suéteres para bebés de lana. Ni los hombres son de cuero, ni los bebés son de lana. Entonces, como sabemos que la información siempre que vamos a redactar recae sobre el qué o sobre el quién, ya sabemos que la niña administración es femenino, que adicionalmente debe estar ligada a una serie de acciones. Entonces, estamos pensando en el quién. ¿Quién es el quién? La administración, que es una niña. Generalmente accedemos con la administración a una serie de acciones. Ahí está el verbo preciso. Estoy siguiendo la metodología. Luego podemos decir específicamente qué es lo que hace la administración y posterior a ello le añadimos el resto de complementos. Cuándo funciona, cómo funciona, dónde funciona, para qué se creó, por qué se creó. Y ahí aparecen todas las argumentaciones y las fundamentaciones, que es cuando uno pues desde la academia trata de identificar un posible sustento que le dé arraigo a lo que estamos diciendo del tema que en ese momento es objeto para nosotros de estudio, que es nuestra carrera misma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a fundamentar mi carrera, obviamente tengo que llamar a muchísimos autores. Y fíjense que aquí les cito a Harold Laswell, que es el autor de la teoría de las 5W. Pero también él es el autor de muchas teorías que tienen que ver con la opinión pública, con esa masa amorfa que uno no sabe qué es lo que está pasando, pero obviamente mi cuento es otro. Ustedes echarán mano de Chiavato, echarán mano de Taylor y de no sé cuántas funciones o revisiones de fundamentación que tiene la administración, que es lo que Cecitar quiso cambiar y que le pareció que, digamos, por la actitud o por lo que estaban dejando ver, ya no era como un tema apasionante, sino que se había convertido como en algo como muy ladrilludo y uno pues utiliza recursos. Entonces, pues aquí yo tengo una oración. ¿Por qué es oración? Porque está compuesta por frases. Entonces tengo aquí a Diego Pérez, tengo cantante de gran aceptación en zonas rurales del país, otra frase, ofreció lo mejor de su repertorio, otra frase, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, otra frase, a los jóvenes representantes de más de 100 municipios participantes en el evento. Y esto es un ejercicio simplemente para que ustedes jueguen. Hoy lo que tenemos específicamente es con los conceptos que ustedes han puesto sobre esa hoja. Ustedes han pensado en el concentración desde su saber, desde su experiencia, desde lo que han aprendido al estar vinculados a la universidad. Entonces, ahora se trata de redactar oraciones dentro de la estructura que les planteé. ¿Quién? Acción, que es el verbo. ¿Qué? Y complementos directos, que son circunstanciales.
de modo, de tiempo, de lugar, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y ahí echarán mano de lo que han visto. ¿Para qué? Para construir en medio de una redacción la definición de administración. ¿Jugamos a esa? Uy, todos se fueron, tenían la pantalla abierta, ahora se fueron. No, mentiras, ahí está Caro, está Jessy, está Orlando, Humberto, Tatiana, Angie, todos están ahí. Listo, entonces jugamos a redactar. Profe, a ver, juguemos. Listo, Humberto, jugamos. A mí me quedó más o menos la definición así. O sea, ahí sería que Correcto. administración es una ciencia que logra estructurar y dirigir una serie de recursos humanos, económicos, materiales, para conseguir, de acuerdo a una planificación previa, el buen empleo de los mismos para alcanzar unas metas propuestas. ¿Qué dijo el jurado? ¿Qué es don Cecitar? ¿Le damos punto a Humberto? 5. Eso, listo. Acá son puntos por todo. Recuerden que yo siempre en los aportes de ustedes estoy escribiendo esos aportes porque esta clase es como el éxito, puntos por todo. Entonces, hoy con las definiciones, Humberto nos aporta una que además tiene un escenario de verdad. Tenemos un juez que se llama el profe César Augusto, porque cuando uno le dice César, dice yo no me llamo César, yo me llamo César Augusto. Así lo bautizó la mamá y entonces hay que respetar. Ingeniero Cecitar, ¿punto entonces? Sí, señora, me gustó mucho. Bueno, muy bien. Pues, sí, bien. Listo. Nos faltaron unas cositas, pero me parece que estaba muy completa. Qué maravilla. Jonathan tiene la mano levantada. Jonathan, adelante. Jonathan es otra persona que también creo que la enganchamos con el tema de la emisora. Entonces, bien por el hombre. Qué bueno. Buenas noches a todos. Hola, Buenas. Jonathan. Listo, entonces creé la oración. Dice que es una ciencia social que permite gestionar recursos, tanto humanos, técnicos, financieros, con énfasis en los resultados y objetivos de una organización. También es necesario satisfacer las necesidades de una comunidad con responsabilidad social. Interesante. ¿Qué dice don César Augusto Pinzón? Claro, es punto, sí, señora. Punto. Listo, vamos con Jessy. De esto se compone. Bueno, yo primero había hecho un listado, pero ya organicé como un párrafo. Dice, proceso de gestionar la organización, planeación, control y dirección para llevar a cabo los procesos de las organizaciones mediante el talento humano y sus recursos. Está sonando muy chévere eso. ¿Qué dice nuestro juez? Sí, señora. ¿Correcto? Bueno. La generosidad en territorio ajeno. No entendí qué quiso decir esa frase ahí como puntillosa. Aprovechemos esa generosidad en esta clase. Sí. Porque en fundamentos no. El profe dijo que no sé. Porque yo en mi territorio soy muy tacaño con ellos. Soy muy tacaño. Ah, no, es que eso sí, no, un momentico, vamos a negociar la tacañería. O sea, aquí todo esfuerzo tiene que ser valorado, porque si Claro no, entonces, ¿cómo motivamos claro. al talento humano de la organización, su Marcelino? Claro que sí, señora. Bueno. Además que ellos nos han escuchado todos estos días hablar de los famosos incentivos. ¿Quién nos habla de los incentivos, cierto? Claro. Como principio de la administración, justamente. Ay, muy bien. A mí todo me está sonando lindo, porque como en el escenario mío está chévere, entonces está bien. Entonces, pues ya digamos el fondo, el contenido, su merced tiene que juzgar. Pero pues me parece chévere puntos, porque es que puntos, uno va acumulando puntos y eso a veces mejora la nota de un parcial. Claro. Ingeniero Cecitar. Yo estoy también la aquí nota tomando, de un parcial. yo aquí estoy tomando atenta nota también de quienes participan.
Ah, No bueno. creo. Vamos con Nubiecita. A ver, Nubiecita. Hola, profe. Yo también, como hicieron mis otros compañeros, había ¿qué? Puesto una serie de palabras y hice un párrafo que dice: ciencia social que dirige, controla y coordina ciertas funciones para alcanzar un objetivo. Muy bien. ¿Qué dice don César? Augusto. Muy ingeniera. Muy ingeniera, ¿qué le falta? Está práctica, concisa. Sí, muy al punto. Sí, Muy al punto. sí. Bueno, ustedes allá se entenderán. ¿Qué es lo que le falta a Nubia? No, anoche cuando hacíamos el ejercicio, yo les he dicho, yo normalmente les digo, como hacemos un recorrido histórico en las diferentes asignaturas, entonces nosotros hemos hecho aquí un recorrido histórico. Y dentro de ese recorrido histórico encontramos que las definiciones, los conceptos evolucionan. Y que en la medida que vamos evolucionando se van incluyendo más términos, más aspectos en una definición. Entonces, por eso alguien está hablando de la satisfacción del cliente. Falta, por ejemplo, que alguien nos dijera ya alguien también habló de la responsabilidad social. Jonathan, creo. Sí. Eso es resultado, digamos, de lo que hacemos nosotros en clase, porque digamos que la asignatura nuestra, los fundamentos, la idea es que ellos logren tener unos elementos generales que les permitan comprender bien su profesión en los tiempos modernos. En los tiempos modernos no nos podemos olvidar del medio ambiente, no nos podemos olvidar de la satisfacción del cliente, del cumplimiento de objetivos, de los indicadores, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues hemos venido como desarrollando nuestra cátedra y por eso de pronto algunos como que se extienden un poquito, queriendo de pronto cubrir más dentro de la definición que estamos analizando. Es como eso. Ok. Esa mano de manos arriba. Madre. Sí, pues es que es chévere. En este momento, digamos que estamos haciendo la definición básica de la administración, porque lo que pretendo es complementar o volcarla sobre esos fundamentos de los que tú has hablado, ¿sí? Entonces, añadirle el concepto para que tenga un tinte distinto, y entonces lo que vamos es a jugar a una construcción a partir de los pretextos, y los pretextos son esas fundamentaciones y vamos enriqueciendo poco a poco el texto. Muy bien, entonces teníamos, a ver, no sé, pero aquí en mi pantalla está Johan, Felipe, no sé si en el orden me perdonan, pero bueno, Johan. Hola, profe, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Profe, pues yo también hice lo mismo con mis compañeros, saqué unas palabras. Sí. Y pues hice una oración. Dice, la administración es un proceso de comunicación, liderazgo y estrategias que se ejerce control y organización sobre cualquier empresa, entrando el riesgo sobre cualquier recurso de la misma. Otra vez. La administración es un proceso de comunicación, liderazgo y estrategia que ejerce control y organización sobre cualquier empresa. Evitando riesgos sobre cualquier recurso de la misma. Ok. ¿Qué dice el ingeniero Cecitar? Es que estoy por allá escuchando el noticiero, nos están hablando de la fiscalía y yo no sé quién está escuchando el noticiero. Ay, ¿seré yo maestro? Esperen un segundito, que es que aquí a veces mi mamá está viendo las y entonces me dicen aquí. Perdón. No, espera un momentico porque si se está yendo muy duro, un segundo. Autorregulación, un segundo. Qué vergüenza. Johan, yo encuentro tu definición. ¿Dónde es que se me hizo, Johan? No lo veo. Ya te vi. ¿Sabes qué nos faltaría un poquitico, Johan? Como un mayor hilado, porque te la escucho como
como ciertos parches, no encuentro el hilo completico. Es claro que tienen los elementos y demás, pero me parece que sería únicamente como poder hilar completa la idea para que no se noten como parchecitos. Pero vale. Ok. O sea, creo que la profe les diría los conectores para que haya... Sí, a para veces que- es un tema de conexión, a veces es un tema de utilización de signos de puntuación. ¿Por qué? Ujú. Porque los signos de puntuación se hicieron para utilizar, por ejemplo, comas. Aldo, para ti solito. Gracias. Se hace la utilización de comas separando conceptos, pero hay un secreto dentro de la redacción y es que mientras más puntos, mejor. O sea, más puntos, menos comas. Es un ejercicio muy bueno para la redacción. Entonces, Johan, trata de reunir como por familias las palabras clave que identificaste para que cada una de ellas corresponda de pronto a una frase, pero separes por puntos las ideas. Entonces trata de hacer el ejercicio a ver cómo te va con esa guía. Bueno. Listo, profe. Listo. Entonces vamos con Pablo. Hola, profes, buenas noches. Buenas. Yo también saqué las palabras y con eso hice como la definición. Entonces coloqué: la administración es una ciencia que controla, gestiona los recursos humanos, financieros y naturales. Además nos permiten organizar y planificar para dónde estamos proyectando nuestras empresas u organizaciones. ¿Hacia dónde estamos? Hacia. Ahí es la utilización de la preposición adecuada. Recuerden que las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre y tras, y ellas se usan, o sea, se eligen como conector a conveniencia. En este caso, revisa cuál sería la preposición adecuada para que la frase te quede como más fluida. ¿Sí? Vale, listo. Ok. Sí, sí. ¿Y qué dice el ingeniero Cecitar desde el punto de vista del contenido? Solamente le recomendaría a Pablo que no olvidemos lo social. Tú dijiste que una ciencia, yo le agregaría la ciencia social, como ya alguien lo hizo acá, pero la veo bien, Pablo. Vale, gracias. La veo bien. Ok. Andrés. Andrés, ¿Nes? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, en fin. Profe, pues yo no sé, yo hice este texto cortico, pero no sé. Bueno, dice: la administración es la pasión por organizar, planificar y coordinar cada uno de los recursos, efectuando tácticas para la prevención de riesgos a la hora de implementar estrategias para la efectividad y el alcance de metas. ¿Sí? Hola. Sí, Hola, aquí sí. el jurado está pensando. No, es que me llama mucho la atención que la define como la pasión y me parece como interesante el tema. Es la pasión. Bueno, tiene muchos elementos. Bueno, sí, sí, profe. Ay, ahora Pero sí me dio. es que la pasión yo la utilizaría, pero en otro momento, en otro sitio, y no ahí precisamente como definirla como la pasión. Bueno, recuerden que la estructura sería el quién es la administración y acto seguido vendría el verbo que la define. Ok. Que Vale. sería, digamos, como el recurso básico de la estructura de las frases, ¿no? Entonces, el quién, que en este caso es la administración, el verbo, que es la acción. Y yo creo que hay una cantidad de verbos derivados de la administración. ¿Cuáles serían esos verbos derivados de la administración? El control, la planificación, la organización,
¿Cuáles verbos juegan con la administración? Eso nos ayuda a la redacción, básicamente. Pues aquí pareciera que todo fuera en verso, pero bueno, es que nos coincide. Pero la estructura de redacción es sumamente clara. Cuando yo tengo el sujeto de la redacción, que en este caso viene a ser el quién, si yo inmediatamente empiezo a definirla a partir de la acción, y luego vuelvo a ponerla sobre otro concepto que me amplía la definición y luego hago todos los complementos de cómo se hace, para qué se hace, dónde se hace y todo eso, la resolución, o sea, la metodología es muy fácil de seguir para salir del rollo de que le piden a uno, defínala. No sé si soy clara y sí me gustaría saber si comprendieron el mensaje así. Profe. En alemán, Virgen del Carmen, sánscrito. Llegó la pesadilla número 5 esta noche. Mi profe se citar, es que después de la clase mía, antes llegan a la clase de su merced, ¿no ve que todo el tiempo los tengo en jaque y llegan cansados? Entonces, ahí está el problema. A ver, Tati, su merced, ¿cómo va con ese tema? A ver. Buenas noches. Buenas noches. Yo hice un textico también pequeño que dice que es el proceso racional de planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la organización, potencializando el talento humano de tal manera que todo sea más eficiente y eficaz con el propósito de generar mayor rentabilidad. ¿Qué dijo el Inge Cecitar? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, bueno, mi Tati, bien. Orlando. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo coloqué, administración es la ciencia que nos permite gestionar recursos, los procesos, dirigir y analizar a tiempo futuro posibles cambios. Ah, fíjate, ahí sí estamos aplicando el quién, la acción, que es el verbo, porque inmediatamente estamos hablando de gestionar. Luego estás diciendo ¿qué? Señora. ¿Qué? Estaba refiriéndome a tu definición. ¿Puedes volver a decirla, por favor? Sí, señora. Administración es la ciencia que nos permite gestionar recursos, controlar los procesos, dirigir y analizar a tiempo futuro posibles cambios. Ok. Ahí, digamos que haciendo caso de lo que está diciendo Cecitar, habría que complementarlo con ciencia social, ¿no? Es la ciencia social que gestiona recursos y ¿qué más? Perdón, que es que toca... Controlar los procesos, la ciencia que nos permite gestionar recursos, controlar los procesos, dirigir y analizar a tiempo futuro posibles cambios. Ah, ok. Sí. Está llena de verbos. Mire, ciencia social, que es el quién. Gestionar recursos, controlar procesos, dirigir y analizar, está llena de verbos y acciones, ¿sí? ¿Qué nos faltaría complementar allí? Pues justamente los complementos circunstanciales. ¿Dónde? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Para enriquecer un poquito la definición. Pero obviamente no solamente tiene, pues la metodología mía está perfecta y me parece que el fondo de la definición es muy claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Nico. Sí. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, la administración es una ciencia social que se basa en planeación, dirección y organización a través de capacidades como liderazgo, compromiso, ética y comunicación. Nos falta algo, Nico. Creo que nos falta terminar algo. Algo como que la profe diría el para qué. Okay. Creo que queda muy abierta, Nico. Me parece que hay que cerrarla. Porque sí, me parece que empieza bien y tal, pero como que queda, en mi opinión, queda como recortada, como que le falta algo. No sé, profe, si tú la ves así también. Sí, sí, un poquito escueta.
por Sí, decirla, para precisarla como debe ser, correcto. sí, Ajá, creo que le entonces, falta finalizarle algo ahí. Nico, manos a la obra. Listo, sí, señora. Brian. Buenas noches, profe Claudia, profe César. Hola, querido Hola, Brian. Brian, ¿cómo estás? Mi oración es la siguiente. La administración es aplicar los conocimientos y experiencias con base en metodologías ágiles, donde la gestión, planeación y organización logran el crecimiento. Otra vez, ¿qué fue lo primero que dijiste? Y otra vez, porque yo me confundo en el principio, Brian. La administración es aplicar los conocimientos y experiencias con base en metodologías ágiles, donde la gestión, planeación y organización logran el crecimiento. A mí me parece que le hace falta el qué iniciando, porque dices, bueno, inmediatamente estás entrando con el verbo, ¿cierto? Porque es que yo tengo la impresión, Aplicar profe, conocimientos. yo tengo la impresión que eso es más, corresponde más a la definición de administrar y no de administración. O sea, va directamente a la gestión y no como la Tengo la- ciencia. siento eso, sí, señora. ¿Cómo es que dices, Brian, nuevamente, porfa? Es aplicar, Listo, espera. Administración es. Es aplicar los conocimientos y experiencias con base en metodologías ágiles, donde la gestión, planeación y organización logran el crecimiento. A mí me suena como si fuera administrar es todo, y ahí me cambiaría el tema. No sé si lo estoy viendo mal, profe. no sé, pues eh, Administración es lo gestionar. que estás diciendo es totalmente claro, porque la definición nos está llevando a pensar no en la madre, que sería la administración como, pues digo yo, como profesión o como actividad, y estamos haciéndola recaer ya sobre el ejercicio de administrar. ¿Sí? ¿Sí es? Porque es aplicar los conocimientos y experiencias con base en metodologías ágiles. Entonces, de una vez ya estamos ahí. Sí fue así más o menos, ¿cierto, Brian? Sí, señora. Así lo formulé. Ok. Sí, es como si estuviéramos planteando la medicina desde el punto de vista de ya como sobre el diagnóstico de una especialidad o de lo que fuera, ¿no? Sí, tú lo explicaste mejor, Cecitar. Si tú le cambias, Brian, administrar es, creo que queda muy bien hecha esa definición. Claro, Pero, administrar es... exacto. Pero aquí el tema es administración es el rollo que tengas. Es como la confusión que yo encuentro ahí. Vale, sí, señor. Ok. Bueno, Leandro. Hola, profe, buenas noches, qué pena. No, bienvenido. Profe, pues yo hice igual a todos mis compañeros, coloqué unas palabras y pues así, sí, pues así aquí mi idea, ¿no? Bueno, así, la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado por cada persona y así llegar al objetivo que tenemos en mente en ese momento. Ok. Al principio, otra vez, por favor. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado por cada persona y así llegar al objetivo que tenemos en mente en ese momento. Necesitar de fondo.
Yo cambiaría la palabra satisfacción por cumplimiento. Ah, ok, ya. O sea, no se busca la satisfacción de los objetivos, sino el cumplimiento de los objetivos. Haría ese cambio ahí, creería. Este ejercicio que está haciendo Cecitar es el de la utilización de la palabra justa. Porque así como está el estimar, el amar, el querer, el adorar y el idolatrar, recuerden que los conceptos tienen que ajustarse específicamente a la función de comunicación. Entonces, hay palabras que se ajustan más a las definiciones que otras, aunque formen parte, digamos, como del ejercicio. Entonces, lo que está haciendo Cecitar es utilizando palabras justas para las definiciones. Sí, Ese es que el tal vez ejemplo yo, claro. perdóname un segundito. Yo he intentado en mis cursos también como ir cambiando el tema de la utilización de las palabras, porque muchas veces lo que tú dices, el amar, el querer, pues como que cada uno tiene su rollo, pero cada uno también tiene como su contexto propio para utilizarla. No todas las veces uno puede decir te amo, porque pues no. Entonces, en ese mismo sentido, cuando uno está construyendo algún escrito o algo así, o en el hablar, también como que uno utiliza muy rápidamente cualquier término y resulta que no es el adecuado. No se trata de ser políticamente correcto, no. Se trata de utilizar el término en su justo significado dentro de lo que está uno diciendo, ¿cierto? Es Claro. como eso. Esa es la función. Esa es la función. Correcto. Entonces, ahí para Leandro sería un cambio. Señora. Ok. Caro, adelante. Gracias, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? Bien, gracias. Bueno, yo también hice como una oración. La administración es un acto en el que se planean y organizan todos los aspectos de una empresa, buscando mejorar la relación entre la productividad, distribución y calidad, orientando al personal para cumplir los objetivos propuestos. Mediante la administración se debe coordinar y controlar todos los esfuerzos, fijar metas y así tener un crecimiento optimizando todos los aspectos. Caro, vas a hacer una cosa y búscate en Google qué significa la palabra acto. Allí estaba yo también, justamente en eso, en el acto. Búscate qué es un acto. Es que yo acá no, con este celular no puedo, porque se hace de todo Acción menos. que realiza una persona, algo así como rápido. Acción que realiza una persona. Ahí estaríamos recayendo otra vez sobre la actividad de administrar, más no sobre la definición de la administración. Porque pensaría yo que si unos han definido la administración como ciencia social, digamos, el acto se le quedaría corto. O Claro, sea, la limita. la limita y la empequeñece. Yo creo que más adelante, pues desde la profundidad, desde el concepto, habría cosas valiosas que habría que organizar, pero el inicio urgentemente hay que arreglarlo. Sí, hay que cambiar el acto. Vale, listo. Perfecto. Esperanza. Hola, buenas noches. Hola. Administración. Es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. Desde el punto de vista de la redacción, yo diría que ahí hay que revisar los signos de puntuación. Porque hay encadenamiento de conceptos y el encadenamiento de conceptos largos no ayudan en la definición. O sea, se prestan para la confusión. Yo no sé desde el punto de vista de
de la naturaleza misma de la definición de la administración desde lo de ciencia, cómo funciona, o sea, desde el sustrato. ¿Qué habría ahí en ese caso, Cecita? No sé, profe, si me permite, si te lo leo con los puntos, cómo los organicé ahí y tú me dices. Listo, perfecto. Ok. Vale, entonces dice, es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. ¿Qué tal? ¿Mejoró? Sí, mejoró. Mejoró, empeoró, se quedó igual. No, yo digo que de pronto mejoró por la función del signo de puntuación, pero ¿cómo se llama? El contenido me parece que tiene algunas falencias. Digamos, no estaría muy de acuerdo desde el punto de vista de pensar primero en organizaciones humanas, porque el concepto de la organización humana, ¿cuál vendría a ser ahí? O sea, ¿qué papel juega? Si tú lo dejas desde pues hacia las organizaciones, no sé, pensando en el talento humano, ya la cosa cambiaría. Pero juntar los dos conceptos, organizaciones humanas, me parece que desvirtúa la definición. Yo no soy la experta. El experto es el ingeniero Cecitar. No, la experta sí eres tú. A mí hay algo que no me conecta, Esperanza. Allí se me pierde algo. Habría que recordar algo. Diría yo algo aquí respecto de este tema. No necesariamente tienes que mencionar las funciones de la administración para que nos convenzamos de que eso es administración. No necesariamente. Entonces, me parece que dentro del constructo que has hecho. Uy, eso sonó muy académico. Del constructo, todos buscando qué quiere decir constructo. Mencionar las funciones todas me parece que no le agrega valor a lo que está haciendo. Pensaría que si le purificamos un poquitico allí, quedaría mejor construida. Tengo esa impresión. Y también coincido con lo de la organización humana. Eso también como que la define diferente, la muestra diferente. Creo que hasta organización, hasta la ciencia social íbamos bien, pero ahí como que nos perdemos. Yo me pierdo. Bueno, bien. Pero vamos mejorando, Esperancita. Eso Sí. sin su merced no tenga ni la menor duda. Jonathan, ¿su merced ya había participado en el programa? No. Jonathan Garzón. Bueno, pues tenía una frase pequeña. Perdón. En la ciencia social, es la ciencia social, conjunto de funciones que se realizan para dirigir, organizar, planear un proyecto de una organización, utilizando bien los recursos en pro del crecimiento de la misma. Entre las dos primeras hay un vacío, entre la ciencia social y lo que sigue. ¿Cuál será el vacío? ¿Su merced puede volver a leer, por favor? Sí, señor. Ok. Es la ciencia social o conjunto de funciones que se realizan para dirigir, organizar, planear un proyecto de una organización, utilizando bien los recursos en pro del crecimiento de la misma. No, ahí es que yo tuve una ida de internet porque ahí en el conjunto ya estaba el vacío, o sea que sí estaba lleno el vacío, o sea, no había vacío. Pero, Cecitar, desde la profundidad del concepto. A mí me queda ¿la leerías otra vez, Jonathan, si eres tan amable? Sí, señor. Es la ciencia social. Perdóname, es que me desconecto entre la ciencia social y el conjunto de funciones. Ahí me desconecto. Dale.
Este se refiere a las dos, que es una ciencia social y conjunto de funciones, o conjunto de funciones. Es una ciencia social o conjunto de funciones que se realiza para dirigir, organizar, planear un proyecto de una organización, utilizando bien los recursos en pro del crecimiento de la misma. De la misma. El- ¿Qué te dijera, Jonathan? Es una ciencia social o conjunto de funciones. ¿Esos dos están bien? No sé. ¿No será que lo que falta es el verbo en la mitad Sí. de esos dos? Es que la norma esta es tan básica, tan elemental, pero tan clara, que cuando yo tengo el qué o el quién, la acción, quién o qué, o sea, si empecé con quién, verbo, que es la acción, y luego el qué y los complementos. Si empiezo con el qué, que sería el otro protagonista del inicio de un párrafo o de una oración, pues por decirlo así, estaría el qué, la acción, el quién y los complementos. Entonces yo siento que a veces cuando los escritos fallan porque hace falta la inclusión de una de esas partes y me da la impresión de que en este caso, en la definición de Jonathan, lo que hace falta son los verbos que le dan sentido a la administración. ¿Será que sí es así? Yo creo eso, sí, señora, también. Sí. Ok. Sí. ¿Cuáles son los verbos compatibles con la administración? Verbos compatibles. Gestionar. ¿Con la administración o con administrar? Gestionar, sí. Con la administración. Porque si lo hacemos con administrar, estaríamos cayendo en lo que hemos comentado de otra cosa. O sea, estamos confundiendo la función con la madre que es la administración, ¿no? O sea, no sé si fue clara en ese sentido. Sí, gestionar es un término que va ahí. Gestionar, ¿qué otros verbos hay? Dirigir, controlar. Desarrollar. Dirigir, controlar, planear, pero es que esas ya son las administraciones. Desarrollar. Profe, planificar, organizar, dirigir, controlar. Liderar. A ver, porque, por ejemplo, la administración es una ciencia social que reúne, porque es que yo la veo muy compleja en su definición y tiene distintas variables. Reunir también es un verbo, ¿sí? No es propio de la gestión de la administración, pero sí podría ayudar a identificar la multiplicidad de acciones que tiene la administración. ¿O no? ¿O estoy equivocation? Yo consideraría que es como más de un proceso analítico para poder gestionar las otras partes, como los recursos, lo que mencionaban los compañeros, ¿no? Considero. Ok, pues esa ya sería otra definición. No sé por qué, pues no sé si estoy aportando o estoy ayudando a confundir. No tengo ni la menor idea si estoy pasando del anonimato al desprestigio en 2 segundos, pero bueno. Confunde y vencerás. Sí, gravísimo. No, pues mañana busco un reemplazo para la clase. Porque Jonathan estaba planteando pues su definición y ahí hay que... No sé, Jonathan, si con estos comentarios puedes construir un poco mejor. Voy a tratar de hacerlo. Ok, listo, gracias. Esa es la actitud. Entonces vamos con... ¿A Tati ya estaba? ¿Tati Gutiérrez? No, íbamos con Tati que había esperado 400 años. No, profe, no he dicho mi definición. Exactamente. Entonces, bueno, pues yo hice lo mismo, tomé varias palabras y pues ahí más o menos la... Entonces, la administración es la ciencia social que tiene por objetivo planear,
organizar, dirigir y controlar las organizaciones mediante mediante recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para una gestión eficiente. Ahí estaba entre para una o para la gestión eficiente. No sabía si era una o la. Sí, para el desarrollo de una gestión eficiente, pero no me acuerdo si incluiste desarrollar en alguna parte. No, Empieza. profe, solo lo dejé para una gestión eficiente o para la gestión eficiente. No. Ok. Yo te recomendaría lo primero cambiar objeto por objetivo. ¿La administración es una ciencia social que tiene por objetivo o por objeto? Por objetivo. No me suena. Me sonaría más por objeto si lo quieres utilizar. No sé, profe, ¿tú qué opinas? Listo, profe. El objeto. Sí. ¿Tiene por objeto qué más? ¿O por objetivo qué más? Planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué tiene por objetivo planear, dirigir? No, por objeto. Por objeto. Sí, porque el objetivo es otro. Es otro. Listo, gracias, profe. Ok. Oscar. Oscar Camelo. Oscar se va a comer. Uy, a él sí le dieron agua de panela. No, profe, ya los que toman agua de panela, porque de ellos será la noche feliz. Oscar, adelante. Vale, profe, yo armé pues más o menos ahí me quedó algo armado, pues voy a comentarles. Es el estudio y planificación organizacional sobre la ejecución y el control de los recursos eficientes para alcanzar los objetivos institucionales. Bien. Es que tú empiezas con es el estudio. ¿Qué es el estudio? Claro, como porque digamos, va más allá del estudio, ¿no? Estamos matando el sujeto, claro. Creo que estás matando el sujeto. Sí, pues lee nuevamente, Oscar, por favor. Bueno, el estudio y planificación organizacional sobre la ejecución y el control de los recursos eficientes para alcanzar los objetivos institucionales. Y entonces yo soy grosero y te digo, ¿qué? ¿Sí me comprendes, Oscar? Sí, por eso es que lo quería armar más o menos así, pero pues no, de pronto no me quedó bien. No sé, profe Claudia. Sí, pues Porque es que le estás quitando la cabeza al sujeto de una vez, entonces creo que queda incompleto. ¿O no? Listo, profe, lo voy a arreglar. Pensaría. Así por las buenas, vale. Listo, profe. Ok, Giovanni Ordóñez. Listo, profe. Entonces, pues yo hice lo mismo. Seleccioné unas palabras y pues traté de armar un texto. Entonces dice así: la administración es la ciencia social que nos da a conocer cómo gestionar, controlar, direccionar, planificar los diferentes recursos de una empresa para lograr objetivos y obtener buenos resultados. Giovanni, creo que la limitas. Porque únicamente le das la oportunidad de que dé a conocer nomás. ¿Cierto, profe? Creo. Sí, es verdad. Sí, señor, es que pues ahí fue donde me demoré más que todo en construir el texto, porque pues no tenía la palabra exacta, ¿sí? O la frase correcta para complementar mi texto. Claro. Ok. Bueno. Escribir es un camello. No lo tienes que decir, pero entre otras cosas es que es un proceso. Sí. Es un proceso, o sea, es que esto no se logra de la noche a la mañana y obviamente en la medida en que uno tenga claros los recursos, pues
digamos que llega al proceso de escribir con mayor facilidad. O sea, no debe ser angustiante ni tampoco una situación que lleve a la frustración. Es que aquí lo que hay que tener en cuenta es que está uno enfrente a un experto cuando uno dice, ¿a quién tengo enfrente? ¿Quién es mi lector? ¿Quién es la persona que está escuchando lo que yo estoy redactando? Entonces, cuando les digo, bueno, piensen, por ejemplo, cuando un profesor les hace la pregunta, ¿quién es ese profesor? ¿Desde dónde está haciendo la pregunta? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál es su experiencia? ¿Sobre qué temas, por ejemplo, ha profundizado? Entonces, en esto, pues según lo que yo le escuché a Cecitar hoy, es que obviamente viene haciendo una fundamentación que está detrás del concepto mismo de la administración, que tendría que dar un fruto a partir de una definición. Entonces, claro, yo, por ejemplo, por el otro lado, hasta ahora estoy en el proceso de indicarles cuál sería metodológicamente la forma más fácil de llegar a la escritura de esa definición. Entonces, haga una lista de palabras clave, haga una lista de conceptos. Piense que la estructura es trabajar sobre el quién, trabajar sobre las acciones posibles, sobre otro qué y sobre los complementos, que sería una metodología, digamos, como para llegar rápidamente a esa redacción. Y de ahí en adelante hacer los análisis del ejercicio, pero es que obviamente si a nosotros nos dicen hoy, estos son los ingredientes para hacer un ponqué, les aseguro que a todos el ponqué no nos sale. ¿Por qué? Porque no somos pasteleros. ¿Cuántas veces hemos hecho ponqués? Nos va a tocar hacer gala de nuestro ingenio y de nuestro esfuerzo para lograr muchos ponqués hasta que queden con la textura ideal. Yo no sé si ustedes ven ese programa o han tenido oportunidad de ver esos programas de Home and Health de los grandes pasteleros donde hacen concurso, por ejemplo, Body, el de la pastelería Carlos y el otro se llama, ¿cómo es que se llama? Bueno, no sé, y yo los veo y yo digo, pero es que lo que ellos hacen al parecer es como muy fácil, ¿no? Y hacen figuras y se inventan unos ponqués que tienen movimiento y salen del concepto normal. Esa es la visión del experto. Y entonces aquí estamos empezando a trabajar con un concepto que es el que nos daría todo el sustrato, toda la argumentación y toda la definición posible, y también jugando con unas nuevas estructuras para poder redactar. Entonces, para nadie ha sido la redacción un proceso fácil. El que diga que redactar es re fácil y que eso se da de una, o nació súper dotado, o es un mentiroso. Eso sí, yo estoy segura de eso. Eso sí, nada que hacer. Pero no debe ser algo frustrante. Todo lo que estamos haciendo ahorita es un proceso de ganancia. Y yo creo que para las dos asignaturas, porque entre definición y definición, estamos ayudando a profundizar mucho sobre el concepto por un lado y por el otro lado a mecanizar lo que es el ejercicio de la redacción. Sí. Sí, yo les quiero confesar algo. La profe me pidió hace más de un mes, tal vez, que le hiciera un escrito sobre un tema en particular. ¿Acaso he sido capaz? No he podido, no he encontrado ni el momento oportuno, ni no he logrado hilvanar una sola frase sobre lo que quiero escribirle. Total que casi que estoy al borde de la frustración, pero pues... Pero aquí somos machos y no nos dejamos vencer. Así es, sí, así es. Bueno, entonces, Oscar, entonces ahí tiene un tema de una construcción de concepto. Tenemos a Nini, que está más aburrida ya que un champiñón, ya está así, ya no se ve ni por la cámara, está así. Querida Nini, adelante. Buenas noches, profe. Hola. Bueno,
La administración es la ciencia social que nos da la herramienta para tener una planificación de recursos, ya sean financieros, operativos, técnicos, entre otros, encontrando mejores procesos para ejecutar y desarrollar sus propias necesidades. Es el arte de saber cómo hacer las cosas en equipo, con énfasis en tener un resultado. ¿Ya? Ajá. Aquí ya es de concepto de fundamentación. ¿Qué dijiste, Cecitar? No he dicho. Dejé sin palabras. No he dicho. Lo dejaste sin palabras. Nini, es que la ciencia, esa ciencia no nos da nada. Yo cambiaría ese nos da. En primer lugar, porque no personalicemos. Y segundo, porque es que la administración, la ciencia que nos da, no me suena, no me suena. El resto de pronto, ¿la quieres leer nuevamente, Nini, por favor? Sí. Dale. La administración es la ciencia social que nos da la herramienta para tener una planificación de recursos, ya sean financieros, operativos, técnicos, entre otros, encontrando mejores procesos para ejecutar y desarrollar sus propias necesidades. Es el arte de saber cómo hacer las cosas en equipo con énfasis en tener un resultado. Te quiero contar que me gusta mucho el último pedacito. Es el arte. Me gusta más que el resto. Bueno, algo. ¿Qué se nos hizo la profe? ¿Se fue? No, aquí estoy. Luego, Sino que ya. es que me tocó cerrar aquí el micrófono porque aquí a la joven perruna le dio por ladrar y entonces interrumpe la clase. O sea, ¿qué? Pero, profe, tú le estás dando puntos, ¿sí, no? ¿A todos? Ay, Eso, aquí sí esta clase es puntos por todo, porque eso es un esfuerzo grandísimo. Sí, me llama poderosamente la atención lo del concepto del arte. ¿Por qué crees tú que la administración es un arte? Y te llama la atención esa última construcción de frase que tiene Nini. Porque él la recalcaba todo en la clase. Nini, ¿Cómo hacerla? Nini, déjate ver los ojos, por favor. Déjate ver los ojos. Es que hay que bajarla, nos toca bajarla. Okay. Eso, así, gracias. Es que si no te vemos los ojos, queda muy complicado. Gracias. ¿Ahora sí qué? Que decía que el profesor siempre ha recalcado el cómo hacer las cosas. Es que dentro del concepto, dentro del gran concepto que hemos hablado de la administración, resulta que la administración se ve como ciencia, se ve como arte y se ve como técnica. Y hemos hablado sobre ese tema. Entonces, a mí sí me ha gustado, por eso te decía, Nini, que esa segunda parte me gusta mucho, que es un arte que tal y tal y tal. Me gusta más ese pedacito que lo anterior. Bueno. Ok, qué bonito. Ciencia, arte y técnica. Bien interesante. Fíjense lo importante que es pues no solamente las palabras justas, sino lo que hace atractivo o llamativo el texto. Sí. Porque esto es una explosión, o sea, entre ciencia, arte y técnica, yo me imagino que es como hacer un calzado de esos que valen mucha plata. No sé por qué pensé en eso, porque pues es como la conjunción de conceptos que en un principio no estarían yendo de la mano, porque lo que es disruptivo como para utilizar un término moderno es el concepto del arte. Y es que entre otras cosas, la redacción
lleva a producir reacciones en quien recibe la información. ¿Sí? Entonces, me parece interesante eso. Y si volteas, Nini, empiezas por el final y construyes en el reverso, empiezas desde el reverso a construir el concepto, intenta a ver qué te sale de ahí, porque ya estás tocando fibras, ¿me entiendes? O sea, estás pasando al segundo plano de la redacción. La redacción puede ser, obviamente también es un arte, pero es un ejercicio que entre otras cosas es planificado. Es un ejercicio que tiene una metodología, por lo menos mientras uno sale del charco de decir, bueno, ¿cómo voy a salir de aquí? Y cómo voy a redactar y cómo voy a hacer. Pero cuando ya le empiezas a poner magia a la cosa, cuando ya empiezas a buscar conceptos diferentes para llegar, digamos, a producir reacciones en el público, ahí estás en el segundo nivel. Entonces, pues me parece interesante eso. Chévere. Jorlan. Gracias. Buenas noches, profes. Buenas noches. Hola, Jorlan. Mi concepto es el siguiente. Administración. Enfoque orientado a la gestión, organización y control de recursos, tanto humanos como económicos, de una manera más eficiente en un tiempo dado. Además, mejorar las condiciones socioeconómicas de terceros y alcanzar los objetivos de una organización. A mí me suena mucho el complemento, la parte de complemento que estás utilizando. De la eficiencia, apuesto. Sí, me desconecta un poco el tema del enfoque. ¿Lees esa partecita, Jorlan, eres tan amable? ¿La primera? Administración. Enfoque orientado a la gestión, organización y control de recursos, tanto humanos como económicos, de una manera más eficiente en un tiempo dado. Además, mejorar las condiciones socioeconómicas de terceros y alcanzar los objetivos de una organización. Me parece que cuando le das enfoque, la limitas. Noto eso, decana, súper decana. Y es que estaba aquí pensando en que si ustedes tienen allá una lista que es una lista de la academia, yo estoy sacando una lista de lo que implica, digamos, como lo que le estaba indicando a Nini, que pasar al más allá. Sí estaba de acuerdo en que el tema de eficiencia me parece que corresponde, según lo que estoy entendiendo desde la academia, pero surgía otro concepto y era la optimización del recurso. Y tal vez Jorlan lo planteó de una manera diferente. Sí, y estaba pensando obviamente en una metodología que no les he contado, y esa metodología es la combinación entre frases largas y frases cortas para que el texto tenga ritmo y termine convenciendo. Entonces, la administración, una ciencia social que al mismo tiempo es arte, es técnica, que tiene como fin lograr la eficiencia, la optimización de los recursos, el escenario para la creatividad y el liderazgo. Claro, eso ya suena bien romántico a nivel de redacción de otro sentido, pero es como una definición. Por eso es que es importante ir tomando como muchas palabras que vendrían a ser clave y que yo jugando con ellas podría llegar a construir una definición diferente, porque he notado, si estoy pensando en quién es el receptor de la información, que en este momento lo tradicional no está vendiendo, que son las funciones estas de planificar y todo eso que son el concepto antiguo, ¿sí? Sería tal vez ese como el feeling, mi profesor Citar. Sí, señora. Sí. Ay, ok. Bueno, muy bien. Ahí estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero me parece que Jorlan tiene conceptos interesantes, que lo escuché y empecé a construir otra cosa con base en lo que él tiene. Bien, Jorlan. Ok, profe, gracias. Bueno,
Andrea tenía la mano levantadita hace tiempo, Jennifer, Jenny. Pues les Hola, estoy dando- profe. Hola, 7:55 de la noche, Andrea. Hola, profe. Bueno, Profe, tú yo vas a hice- seguir con nosotros de largo también en la otra clase, ¿cierto? ¿Quién, yo? Sí, Sí, yo. profe, le toca. Tocó. Sí, es que el profe César entró a esto, yo, claro, yo los acompaño. Ah, hasta bueno, el profe, final. bienvenida. Yo no sé si entonces, porque pues ya entraría la temática de CECITAR, nosotros desarrollamos pues unos contenidos programáticos y unas sesiones diarias. No sé si podemos hacer un break para yo cerrar este capítulo, que empiece la grabación. CECITAR me comparte el link. Sí, señora. Empieza a desarrollar la clase y le damos oportunidad a los que están en este momento de definir. Súper. Entonces, ¿sí? Súper, sí, Entonces, señora. Listo, profe. un segundo, pero entonces no se vayan porque voy a anotar. Entonces van Miguel, Jenny, Jennifer, Andrea, Aldo. Miguel, Jenny, Jennifer, Andrea, Aldo. Profe. Nini, ¿quieres decir algo más? Ah, caray. O participar en la otra. Ah, vale. Ok, Entonces sería Listo. Aldo y Nini. listo, ya los tengo acá a todos. Entonces cerramos este capítulo Súper. y me envías el link y yo vuelvo y me conecto. Sí, señora. Vale, Ok, vale. Dale, Bueno, gracias. ya Ya nos nos veremos. vemos. Ok. Sí, chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Muchas Ya nos, gracias, profe. ya nos vemos, ya nos vemos.